Amigos y amigas, bienvenidos a mi canal HB Noticias. Soy Víctor Franco Luna. Hoy martes 3 de mayo, el presidente del Consejo de Ministros, doctor Aníbal Torres, se presentó ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República para sustentar el proyecto de ley del referéndum. Proyecto que fue presentado por el Ejecutivo el lunes de la semana pasada ante la Comisión de Constitución que preside la congresista Patricia Juárez, acérrima opositora a este proyecto de ley. Después de su amplia exposición del Premier, hicieron uso de la palabra los congresistas integrantes de la comisión, el congresista Cabero, la congresista Tudela y la congresista Echaíz, todos ellos opositores a este proyecto de ley. Sí, señores, increíble, pero cierto. Opositores al proyecto de ley, lo que significa que están en contra de la decisión del pueblo peruano que pide el cambio de constitución. Somos conocedores del clamor popular que en diferentes regiones del país en donde se está llevando a cabo el Consejo Descentralizado, donde participan las autoridades locales y la sociedad civil, escuchamos cierren el Congreso y cambio de constitución. Ese es el clamor popular. Sin embargo, este grupo de congresistas enemigos del pueblo peruano se oponen al proyecto de ley del referéndum que va a ser única y exclusivamente para la consulta popular, que el pueblo se exprese con libertad a través del voto universal para ver si están o no de acuerdo con el cambio de constitución. Para eso es el proyecto de ley que el Premier acaba de sustentar. Pero como vemos, ya los congresistas que tienen la facultad están negando esta decisión del pueblo peruano. Amigos y amigas, peruanos y peruanas, ahora lo que queda al pueblo es luchar contra esta fábrica de la oligarquía, contra estos congresistas mercenarios, traidores a la patria, que están traicionando la voluntad popular al pueblo que les eligió para que la represente. Estamos viendo claramente su oposición cerrada que no permiten que el pueblo se exprese con libertad. Sí, señores, increíble, pero cierto. Por otro lado, el Congreso en pleno acaba de aprobar la ley del referéndum que fue presentada el año pasado por iniciativa del Congreso de la República. Proyecto que fue observado por el presidente Pedro Castillo y devuelto al Congreso. Hoy acaban de aprobar por mayoría. Esta ley que acaban de aprobar es con la finalidad de que el pueblo peruano no pueda participar en ningún tipo de reclamos. Están amordazando al pueblo peruano con esta ley que acaban de aprobar. Sí, señores. 72 votos a favor, 44 votos en contra. ¿Quiénes han votado a favor? A favor de esta ley que amordaza al pueblo peruano. Están Acción Popular, está Renovación Popular, Fuerza Popular, el Partido Morado y Alianza para el Progreso. Estos son los partidos políticos de la derecha que están siempre en contra del pueblo peruano. Ahí lo tienen. Acaban de aprobar la ley 26.300, la ley de participación ciudadana. Ya a partir de la aprobación de esta ley, ya el pueblo no tiene ningún derecho a participar. Y es más, en esta ley también establece que todo decreto, ya sea supremo, decreto de urgencia, normas y cualquier modificación parcial o total
primeramente tendrá que pasar por el Congreso de la República. Con un Congreso totalmente opuesto, ¿qué leyes van a aprobar en bien del pueblo peruano? Sí, señores, increíble pero cierto lo que acaba de suceder en este Congreso corrupto. Los que han votado en contra de este proyecto de ley son Somos Perú. Se ha sumado, 5 congresistas han votado en contra, un congresista a favor de esta ley malévola. Perú Libre, Juntos por el Perú y Perú Democrático. Todos ellos hacen un número de 44 votos. Como resultado, 72 votos a favor de este proyecto de ley y 44 votos en contra. Aprobada esta ley, ahora el pueblo peruano tiene que reaccionar. No se puede quedar con los brazos cruzados porque esta ley es atentatoria contra la libertad de expresión y contra los derechos de los peruanos. Sí, señores, esa es la cruda realidad que vive nuestro país, con congresistas traidores, mercenarios, que atentan contra las libertades de todos los peruanos. Asimismo, el Congreso también acaba de interpelar a 4 ministros. O sea que es una guerra a matar. A 4 ministros acaban de interpelar estos fascinerosos, estos lacayos, esta lacra que tenemos en el Congreso. Los ministros interpelados son, primero, el premier doctor Aníbal Torres, interpelado. Alfonso Chávarri, ministro del Interior. Betsy Chávez, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. Carlos Palacios, ministro de Energía y Minas. Estos 4 congresistas acaban de ser interpelados y tendrán que presentarse ante la comisión del Congreso para responder las preguntas que le formularán el día que se presenten. Oiga, así estamos. Por eso que es necesario que el pueblo peruano esté enterado de estas noticias, qué es lo que está pasando en los 2 poderes del Estado. La prensa basura que tergiversa una realidad que no dice la verdad, seguramente todo esto lo que está pasando y que se está transmitiendo a través de este canal no lo van a pasar. Y si lo pasan, lo pasarán en puntos nada más. Porque así lo suelen hacer. Sacan una noticia, pero solamente lo pasan lo que a ellos les conviene. Bien, señores y señoras, es lamentable lo que acabo de anunciar y lo que acabo de dar a conocer, porque es lo que acaba de ocurrir. Ahora sí, nos vamos a centrar a lo que es ya la sustentación de este proyecto de ley por el premier, el doctor Aníbal Torres, que lo tenemos en pantalla y vamos a compartir en estos momentos con ustedes. Donde digamos que nosotros en la mesa lo podamos definir, ¿no? No hay ningún problema, acá está presente el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia, y por eso hemos tenido la deferencia de adelantar la exposición de quienes se encuentran en este momento presentes. No se preocupe que apenas culmine la exposición del presidente del Consejo de Ministros, le vamos a dar pase a su exposición. Agradecemos la presencia del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Justicia
y los dejamos en el uso de la palabra a fin que pueda exponer los fundamentos del proyecto de ley 1840-2021-PE. Señora Presidenta, señora congresista, señoras congresistas, señoras y señores que se encuentran presentes. Quisiera saber, señora Presidenta, qué tiempo tengo para exponer. El tiempo que usted estime necesario, señor Presidente del Consejo de Ministros. Muchas gracias, señora Presidenta. Comenzaré diciendo que el ordenamiento jurídico está constituido por multiplicidad de normas que absolutamente nadie sabe cuántas son, pero que todas constituyen una unidad. Están interrelacionadas las unas con las otras. Esa unidad lo proporciona la Constitución. La Constitución es el criterio que determina si una norma jurídica pertenece o no pertenece al ordenamiento jurídico. Muchas cosas se están diciendo sobre la Asamblea Constituyente, pero es necesario también levantar el nivel técnico aquí sobre lo que es una Asamblea Constituyente. Entonces me voy a permitir leer un párrafo del autor de esta teoría de la Asamblea Constituyente, que se encuentra consagrada ahora en todas las constituciones que señalan que la Constitución es la ley fundamental. Fundamental quiere decir que fundamenta, sustenta a todas las normas del ordenamiento jurídico. Se trate de una ley, de una ordenanza municipal, de un decreto de urgencia, de un decreto legislativo, de un contrato, de un testamento, de una sentencia, de un laudo arbitral, etcétera, etcétera, etcétera. No hay norma que pueda estar fuera del marco constitucional. Ninguna de esas normas, como nuestra propia Constitución dice, puede violarla ni por la forma ni por el fondo. ¿Qué dice Kelsen al respecto? ¿No? Dice, una pluralidad de normas forman una unidad, un sistema, un orden, cuando su validez puede ser atribuida a una norma única como fundamento último de su validez. En cuanto fuente común, esta norma fundamental constituye la unidad en la pluralidad de todas las normas que integran un orden. Y el que una norma pertenezca a un orden determinado deriva solo del hecho de que su validez pueda ser referida a la norma fundamental que constituye ese orden. La norma fundamental de un orden jurídico positivo es la regla fundamental de acuerdo con la cual son producidas las normas del orden jurídico. De esta norma fundamental no se puede deducir lógicamente las normas singulares del sistema jurídico. Tienen que ser producidas por un acto especial de institución que no es acto intelectual, sino de voluntad. Si acaso se pregunta por qué razón determinado acto coactivo, como el hecho de que un hombre prive a otro de la libertad encerrándolo en la cárcel, es un acto jurídico y pertenece por tanto a determinado orden jurídico, sigue como respuesta porque ese acto fue prescrito por una norma individual determinada, por una sentencia. Si se pregunta luego, ¿por qué vale esta norma individual y justamente como parte constitutiva de un orden jurídico bien determinado? He aquí la respuesta, que recibe porque fue dispuesto de conformidad con el Código Penal. Y si se pregunta, ¿por qué fundamento de validez de Código Penal se viene a parar a la Constitución del Estado con arreglo
a cuyas prescripciones fue creado el Código Penal por el órgano competente para ello, en un procedimiento prescrito en la Constitución sobre la que descansan todas las leyes y los actos verificados sobre la base de las leyes, se llega tal vez a la Constitución más antigua. Y así, por último, a la primera Constitución histórica, que fue promulgada por algún usurpador o por un colegio constituido en la forma que fuere. La significación de la norma fundamental se torna singularmente clara en caso de que el orden jurídico no sea modificado por vía legal, sino reemplazado por una vía revolucionaria, por un orden nuevo. En un Estado hasta entonces monárquico, un grupo de hombres intenta reemplazar al gobierno legítimo por medio de una violenta subversión y sustituir el gobierno monárquico por uno republicano desde el momento en que la conducta efectiva de los hombres no responde más al orden antiguo, sino en general al nuevo. Se opera entonces con este como un nuevo orden jurídico. Se presupone una nueva norma fundamental, ya no aquella que delega en un monarca la autoridad institutora del derecho, sino aquella otra que delega esa autoridad en el gobierno revolucionario. El seguidor más destacado de Hans Kelsen, un gran jurista italiano, Norberto Bobbio, precisamente es el que continúa con este desarrollo y dice: la Constitución es el criterio por el cual se puede determinar si una norma pertenece o no pertenece al ordenamiento jurídico. En el ordenamiento jurídico, todas las normas están interrelacionadas en una relación lógica de fundamentación. Cada norma sirve de fundamento, ¿no?, a una norma inferior y encuentra su fundamento en una norma superior. El Código Civil encuentra su fundamento en la Constitución y sirve de fundamento a las normas que regulan a ese Código Civil o a otras normas individualizadas como sería la Constitución, los laudos arbitrales, etcétera, etcétera, etcétera. Llegando a la cúspide de esa pirámide de Kelsen, nos encontramos con la Constitución. ¿Dónde encontramos el fundamento de la Constitución? Ya no está en el ordenamiento jurídico, ya está fuera del ordenamiento jurídico. Puede ser un acto revolucionario, puede ser el triunfo, ¿no?, de un usurpador, puede ser, ¿no?, un nuevo pacto social, en fin, cualquier otro hecho al cual Hans Kelsen lo denomina la norma hipotética fundamental. Eso está demostrado a través de toda la historia de la humanidad. Todos los poderes que están allí establecidos en la Constitución, absolutamente todos, son poderes constituidos. El Congreso de la República, por ejemplo, es un poder constituido. Tiene límites para poder ejercer su función. No se puede salir más allá del ordenamiento jurídico. Para dar una ley tiene que haber un proyecto de ley que tiene que ser remitido a la comisión donde debe ser dictaminado, eso pasará al pleno, si lo aprueba el pleno entonces ya tenemos la autógrafa que será remitida al Ejecutivo para que la promulgue y la publique. Ese es el procedimiento que está señalado en la Constitución. El propio reglamento del Congreso puede establecer algunas excepciones, pero no puede transgredir esa forma que está señalada allí en la Constitución. Se tiene que sujetar a la Constitución, límites formales, pero también se tiene que limitar a los límites de contenido que están previstos en la Constitución. Si la Constitución dice que en el Perú hay libertad de credos, el Congreso no podría dar una ley que diga que en el Perú se profesa solamente tal o cual religión. El fundamento entonces de la Constitución está fuera de la Constitución. En una ocasión vi en una clase inicial de Derecho en la Universidad de Roma que el profesor que estaba dictando su clase introductoria de Derecho Constitucional
en un segundo piso, por la ventana asomaba un árbol y le dice a sus alumnos, el ordenamiento jurídico italiano es como ese árbol. Todas las normas, todas las ramitas, hasta la que está más lejana, pasando de rama en rama, llega a encontrar su sustento en el tronco. No se puede sustentar en otro tronco todas esas ramas existentes allí en ese árbol. Ese es el ordenamiento jurídico italiano. Pero ¿dónde encontramos el fundamento del tronco? Ya no lo encontramos dentro del árbol. Ya lo tenemos que buscar, ¿no?, fuera del árbol. Una cuestión tan sencilla, ¿no?, de entender, de comprender lo que es un poder constituido, todos los que están constituidos allí en la Constitución. ¿Por quién? Por la Asamblea Constituyente, a la que lo denominaron, ¿no?, Asamblea Constituyente Democrática, si no me equivoco, en la Constitución de 1993, ¿no? Bien. ¿Dónde está el fundamento de la Constitución? Como hemos dicho, está fuera. El órgano que crea una Constitución es la Asamblea Constituyente. Es la Asamblea, denle el nombre que le den. No, es el poder supremo, es el poder del pueblo. El poder del pueblo es el que ha puesto, por ejemplo, aquí a los congresistas. Los congresistas están sujetos al mandato del poder popular. Como dice Abraham Lincoln, tienen que gobernar con el pueblo, ¿no? Para el pueblo, ¿no? En beneficio del pueblo, en beneficio de las mayorías nacionales. Es el poder de poderes, es el poder constituyente. Es un poder que no tiene límites. Es un poder ilimitado. Los únicos límites de ese poder son los derechos fundamentales. Esos son los únicos límites, que no pueden estar escritos o que pueden estar escritos. Asamblea Constituyente es un derecho innato del pueblo. ¿Por qué se puede decir que no es? Si tantos juristas que ahora escucho, no decir que convocar a una Asamblea Constituyente es inconstitucional o todas las otras cosas que dicen. Pues allí lo que ellos están confirmando es lo que han dicho algunos políticos, ¿no?, que a los técnicos se compra. Como en otra oportunidad dijeron todo lo contrario. Dijeron que no se puede privar de su derecho fundamental al pueblo a convocar una Asamblea Constituyente. El expresidente del Perú, Valentín Paniagua, dijo, yo hubiese convocado a una Asamblea Constituyente, pero no la convoqué porque van a decir que quiero perennizarme en el poder. Sin embargo, nombró una comisión de estudio de bases de la reforma constitucional peruana, ¿no?, integrada, por ejemplo, por Diego García Sayán, Domingo García Belaúnde, Javier de Belaúnde, Samuel Abad, Alberto Borea, Francisco Eguiguren, Jorge Danós, Javier Alba Orlandine, ¿no?, Samuel Abad y una serie, ¿no?, de constitucionalistas del más alto nivel, por lo menos en ese momento. Todos llegaron ¿a qué conclusión? Llegaron a la conclusión de que es posible convocar a una Asamblea Constituyente, ¿no? O si no, decían a convocar a un referéndum para consultar al pueblo, por supuesto, sobre si es posible, ¿no?, si es que el pueblo desea una Asamblea Constituyente. Y para que no haya duda, les voy a leer las conclusiones, ¿no?, las alternativas. Por ejemplo, una de las alternativas dice, utilizar uno de los mecanismos que la actual Constitución de 1993 prevé para reformar la Constitución, teniendo en cuenta lo siguiente: introducir una reforma total incorporando la Constitución de 1999, aprobando esta decisión en 2 legislaturas sucesivas o en una ulterior ratificación en referéndum. Otra alternativa
¿no? Aprobar una ley de referéndum para consulta al pueblo si quiere retornar a la Constitución de 1979 y si es así, convocar a una asamblea constituyente para que reforme la actual Constitución. Aprobar una ley de referéndum para que el pueblo decida si quiere que se apruebe una nueva Constitución que recoja lo mejor de la tradición histórica del Perú. De ser el caso, sería convocada una asamblea constituyente expresamente para ello. ¿Qué dice Domingo Valle Riestra? Valle Riestra dice: una asamblea constituyente es omnímoda, ilimitada, plenipotenciaria, imprescriptible, no tiene más fronteras que los derechos humanos escritos y no escritos. Y sigue desarrollando el tema hasta llegar a la Constitución francesa. ¿Qué dice Domingo García Belaúnde? Iniciativa de referéndum sobre constituyente no debe pasar por el Congreso. Dice, pero la misma norma parece mantener aún el filtro parlamentario de las consultas populares. Bueno, está mal esta ley, dice, de Fujimori, que dice que cualquier iniciativa debe pasar por el Congreso. No puede pasar porque es un referéndum. Para que pase por el Congreso no se requiere que pase en el Congreso. Entonces, ¿cuál es la gracia? El referéndum es una alternativa al Congreso. En ese sentido, solo basta reunir las firmas y convocar a esa consulta por la constituyente. Así es que hay que recoger firmas y que el electorado sea el que decida. El Congreso no tiene por qué aprobar nada, ¿no? Y sigue desarrollando Domingo García Belaúnde. Eguigure, lo ideal es una constituyente, ¿no? Manuel Sánchez Palacios, que por entonces era un magistrado supremo, dice: el derecho del pueblo a tener un referéndum es inalienable, y sigue desarrollando el tema. En el mismo sentido, Jorge Santisteban de Noriega: fue durante mi gestión como decano del Colegio de Abogados de Lima que por primera vez se compró el kit electoral para recoger firmas, ¿no? Interpusieron una acción, luego en definitiva resolvió el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué dijo el Jurado Nacional de Elecciones? Que lo que está en cuestión ahora es solamente la entrega del formato a un promotor, quien se propone reunir el número de adherentes suficientes que permitan sostener un pedido de referéndum, lo que no puede ser limitado con argumentos de carácter instrumental, porque se agravia el derecho que tienen todos los peruanos de participar en la vida política de la nación, pues al fin de cuentas el poder del Estado emana del pueblo, como así lo establecen los preceptos constitucionales recogidos en el artículo 2, inciso 17 y 45 de la vigente Carta Política. Y así por el estilo, tenemos a los más grandes constitucionalistas que dicen que sí es posible convocar a una asamblea constituyente para que dé una nueva constitución. Y en efecto, el Congreso de la República puede modificar la Constitución, parcial o totalmente. Lo reconoce ese derecho la propia Constitución, poder derivado, ¿no? Pero dar una nueva Constitución, no, pues no tiene esa facultad. No se puede arrogar el poder no constituyente del soberano, el poder del pueblo, el poder de quien lo puso en el cargo. No puede arrogarse ese poder supremo. Ese poder supremo es el único que puede dar una nueva constitución. Eso para aclarar un poco lo que nos está diciendo al respecto en los medios, ¿no? Pero también tenemos que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el mismo sentido, ¿no? Dice en una de sus sentencias: una constitución supone ante todo un poder constituyente. Los poderes públicos se hallan todos ellos, sin excepción, sometidos a reglas y leyes que no pueden modificar a su antojo. En cambio, el poder constituyente lo puede todo. En este orden de cosas, pues no se encuentra sometido a una constitución
previa. Y en otra sentencia el tribunal dice, ¿no? En el 2022, recientemente, Poder Constituyente. Es la facultad por la cual el pueblo, en cuanto titular de la soberanía, decide instituir un orden constitucional. En tal supuesto se dice que el Poder Constituyente, más que una fuente de creación, es una fuente de transformación, ya que, como tal, puede llevar a cabo la refundación del ordenamiento constitucional sobre nuevos supuestos, sean estos políticos, sociales, económicos, culturales o propiamente jurídicos. De manera que nadie puede cuestionar al poder supremo del pueblo, nadie le puede negar al poder soberano, ¿no?, el de optar por una nueva constitución. ¿Cómo se daría esa nueva constitución? Claro, el pueblo elige a sus asambleístas, los asambleístas redactan ese proyecto que será sometido nuevamente a referéndum del pueblo. Ahora, en cuanto al proyecto de ley que hemos propuesto, se critica y se dice, primero dijeron que no van a promover la Asamblea Constituyente y ahora promueven la Asamblea Constituyente. Se recortan las frases, ¿no?, para descontextualizar. Pero lo voy a explicar muy facilito, ¿no? El candidato Pedro Castillo, ¿no?, durante su propaganda siempre manifestó al pueblo que iba a convocar a una asamblea constituyente. Y el pueblo votó por esa asamblea constituyente. Pero en cuanto jura como presidente, conversamos con el presidente, ¿no?, y llegamos a esta conclusión. Ahora no puedes cumplir con esa promesa porque has prometido, ¿no?, al pueblo una asamblea constituyente, pero ahora no eres presidente solamente de los que quieren la asamblea constituyente, solamente de los que votaron por usted, sino es también presidente de los que no votaron por usted, de los que no están de acuerdo con la asamblea constituyente. Eso es lo que se estaba, ¿no?, haciendo permanentemente, no se estaba promoviendo la asamblea constituyente. Pero luego se inician estos consejos descentralizados, estos consejos de ministros descentralizados. Y llegamos a cualquier lugar, ¿no? Y lo primero que pide la gente es, en primer lugar dice, cierren el Congreso. Y en segundo lugar dice, Asamblea Constituyente, cumplan con su promesa, convoquen a una Asamblea Constituyente. Muy bien, cierren el Congreso. Ustedes saben, a todo el Perú le consta que el Ejecutivo no ha dado la menor señal de querer cerrar el Congreso. No ha dado la menor señal de querer cerrar el Congreso. No obstante que eso está consagrado en la Constitución como una facultad del Ejecutivo, en la forma señalada allí en el artículo 134. Pero eso debemos estar muy claros, ¿no?, que el Ejecutivo, ni en el peor momento, cuando han querido vacarlo, él mismo dijo, no, yo soy un demócrata, no voy a presentar ninguna norma con cuestión de confianza para cerrar el Congreso, no, preferible que me vaquen. Eso es lo que manifestó. No ha habido nada de eso. De manera el que diga, no, que quiere cerrar el Congreso es absolutamente falso. Y se habla con la verdad y se habla con pruebas, como siempre lo he manifestado. Frente a estas peticiones de la población, que son consejos en donde el pueblo participa en el debate para dar las leyes. Una brillante exposición del Premier, donde está sustentando la parte jurídica relacionado a este proceso de la ley del referéndum, del proyecto de ley de referéndum que está en discusión. Ha dicho claramente, pues, que el Congreso de la República no se puede oponer a una decisión del pueblo soberano. Obviamente que no, porque es el pueblo quien ha puesto a sus representantes y ahora no tiene ninguna lógica que se opongan a lo que el pueblo está pidiendo. Tenemos que recordar que el anhelo del cambio de constitución del pueblo peruano no es de ahora. No, señores, no es de ahora.
Este clamor popular viene ya desde años anteriores. Lo que ha pasado es que los gobiernos, los candidatos que fueron en ese entonces, que luego fueron gobiernos, llegaron al poder y se olvidaron. Y bueno, ahora entiendo lo que acaba de explicar el doctor Premier, presidente del Consejo de Ministros, que una vez llegado al poder, lo que ha sucedido con Pedro Castillo. En la campaña él ofreció cambio de constitución y el pueblo ha votado justamente por este cambio. Pero ya estando en el poder, obviamente que las cosas cambian y hay que tenerlo en claro. Si bien es cierto la propuesta es acertada y que el pueblo lo pide, pero también hay que entender que no es pues en su totalidad. Sí es mayoría, pero no en su totalidad. Entonces, el presidente Pedro Castillo, lo que se entiende que ya no estaba impulsando este proceso de llegar al cambio de constitución, porque obviamente pues es presidente de todos los peruanos. Pero aquí las cosas ya se han revertido. A estas alturas no es el presidente Castillo, no es el premier, no es el ejecutivo que está impulsando este proyecto de ley para el referendo. Este proyecto de ley que está en discusión, que está en el despacho de la Comisión de Constitución del Congreso, que hoy el premier está sustentando, es porque el pueblo le está pidiendo. Sí, señores, es el pueblo. Somos conocedores de este clamor popular en donde se está llevando a cabo los consejos descentralizados del Consejo de Ministros, en donde el pueblo peruano pide al presidente de la República cerrar el Congreso y una nueva constitución. Y aquí vamos a poner un videíto para que vean la gente que tal vez piensa que esta es mentira. Aquí lo tenemos, la marcha sobre el cierre del Congreso que pide la gente. Vamos a escuchar aquí en estos momentos, un momentito, vamos a poner para que tal vez se tenga en cuenta de lo que es el clamor popular. El pueblo está pidiendo el cambio de constitución y por eso es que el Ejecutivo lo único que tiene que hacer es pedir al pueblo peruano. Ahí está, lo vamos a poner ahí. Ya, papá, a ver. Saludos para Dina Lara, así es, hermanos. Sobre este tema. Ya, a ver, hermanos. Compañeros, nosotros vamos a escuchar la palabra de Jaime. ¿Dónde está Juan ahí, hermanos? Un ratito para traerlo a Lord Jaime. Avísenme, compañeros, a ver, pásale la voz a Jaime. Porque tiene que venir el compañero para que también informe, hermano. Compacta la transmisión, hermanos amigos. Hoy día salimos a la marcha a las 5 de la tarde acá desde la Plaza San Martín. Bueno, la policía nos va a cuidar, ¿no? Van a acompañarnos, ¿no? Compañeros, que nosotros veamos en Abancay, así le digo de frente técnico, que veamos que están dando prioridad a los fujimoristas, nosotros vamos a entrar de frente. Vamos a permitir payasada que le dé prioridad a los fujimoristas. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, compañeros? Por si acaso, nosotros no vamos a estar permitiendo que hagan tonterías, ¿eh? Así lo digo públicamente, porque no falta de respeto, porque me estoy dando cuenta que carajo van 6 gatos y a ellos los ponen ahí. Nosotros vamos a marchar, hoy día nos toca a nosotros, ¿sí o no, compañeros? Decimos al ministro del Interior, hermano, que respete la democracia. También tenemos que marchar. A esos payasos que agarren a palazos, a esos primeros payasos, hermano, vamos a presionar que la policía los meta preso, compañeros. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, hermano? Nosotros le pagamos nuestros impuestos a ellos, hermano.
Bien, compañeros, también la emoción que he escuchado en la palabra de acá del hermano, creo que todos estamos presentes por el cambio. No pensemos que Castillo está contra el pueblo. Vamos a pensar por el cambio que todos estamos presentes. Creo que las regiones, las 25 regiones de la hermana Leandra, hemos trabajado y seguiremos trabajando por el pueblo. La verdad es el cambio para la nueva generación que nos espera. Y eso debe ser un solo propósito, que todos estamos presentes. El pueblo unido jamás será vencido. Así es, compañeros. Más fuerte, hermanos, ¿qué pasa? El pueblo unido jamás será vencido. Allí es, hermano, saludos para Ruta Farfán. Muy bien, hermanos, creo que todos estamos presentes para la lucha y hasta que podamos conseguir cerrar el Congreso. Ese es nuestro propósito, que todas las regiones estaremos presentes. Yo soy de Ancash, no soy de acá, otras veces estoy en los hospedajes, en los familiares. Por el cambio dejamos a mis familiares, a mis hijos, y todos debemos de ser por nuestros hijos, por nuestros nietos y por la nueva generación. Muchas gracias. Bien, señores, es así como acabamos de escuchar a esta dirigente de la región de Ancash. Es así como se escuchan las voces a lo largo y ancho del Perú. Entonces, pues aquí el Congreso no se tiene que oponer en nada. Y además, ¿por qué tener tanto miedo si es que en sus encuestas, entre comillas, dicen que solamente es un 7% que está pidiendo el cambio de constitución? Y si es así, pues entonces la mayoría dirá que no. Pero este es un pedido del pueblo y se tiene que cumplir. Señores del Congreso de la República, reflexionen, no pongan las cosas más difíciles, no enfrenten al pueblo peruano. ¿Han escuchado este audio? Este video? El pueblo pide cierren el Congreso. ¿Qué pasa? ¿No están escuchando? Ese es el clamor popular que lo ha venido pidiendo al presidente de la República. Más bien que muchos se están demorando. Esto debía hacerlo inmediatamente, porque es el pueblo quien ha puesto al presidente, es el pueblo quien ha puesto a congresistas y por lo tanto es el pueblo soberano quien está exigiendo estos cambios. Y decía que este anhelo de cambio de constitución no es de ahora, esto ya viene de años atrás, que las organizaciones sociales han pedido el cambio de constitución. Recordemos en la campaña del 2010, Ollanta Humala Tazu planteó el cambio de constitución. El ex candidato que fue presidente regional de Cajamarca, que luego terminó en la cárcel, Gregorio Santos Guerrero, también levantó la bandera del cambio de constitución. Y en estas últimas elecciones, señores, los demás candidatos también dijeron que iban por el cambio de constitución. Sin embargo, ahora que ya llegaron al poder, obviamente no han ganado el gobierno, pero han ganado el poder legislativo y tienen mayoría. Ahora se oponen. La misma candidata Keiko Fujimori también dijo que iba a estudiar la posibilidad del cambio de constitución. Yonel Escano lo dijo, cambio de constitución. Y así sucesivamente los demás candidatos también. ¿Por qué? Porque este clamor popular, repito, no es de este momento. Este clamor popular viene desde años atrás. Sí, señores. Por eso que este Congreso tiene que sí o sí aprobar este proyecto de ley del referéndum.
Y si no aprueba lo que acaba de explicar el doctor Aníbal Torres en esta sustentación del proyecto de ley, hace una reseña histórica de las opiniones recogidas de los constitucionalistas expertos, obviamente del momento, que seguramente muchos de ellos ya no están, pero ahí están las pruebas que ir a una asamblea constituyente no es anticonstitucional. Lo dice claramente ahí la historia de nuestra república. No se está recogiendo modelos de otros países. Es la verdadera historia del Perú. Y por lo tanto, hoy en día, los constitucionalistas que están opuestos a este proyecto seguramente pues serán uno más de los que están obedeciendo consignas de los grupos del poder económico, porque es fácil de hacer una interpretación a lo que les conviene y hacer público para confundir al pueblo peruano. Vamos a comparar lo que acaba de anunciar el Premier, los informes y los aportes de aquellos grandes constitucionalistas que en su momento optaron por el cambio de constitución, que es un derecho del pueblo soberano. Sí, señores. Amigos y amigas, estaremos pendientes qué es lo que pasa después de la sustentación del Premier que termine. Luego esperaremos el resultado y a partir de ahí el pueblo tendrá que tomar acciones. Pero que va la Asamblea Constituyente, va. La forma como se impulse, para eso están los expertos, que el pueblo no está solo, porque aquí también hay constitucionalistas que han opinado que el derecho del pueblo peruano pedir el cambio de constitución es un derecho soberano. De manera que aquí hay un contrapeso y, ¿por qué no decirlo?, la mayoría del pueblo peruano está pidiendo el cambio de constitución. Y no puede tener lógica que un grupo minúsculo, apoyados por este grupo del poder corrupto, que están en el Congreso de la República, que se están oponiendo, estén por encima de la mayoría. Bien, señores y señoras, aquí vamos a suspender esta transmisión. La exposición del Premier sigue un poco más en el desarrollo, pero esa es ya la parte esencial de su exposición, que luego, como ya hice mención, los integrantes de la Comisión de Constitución del Congreso están opuestos a este proyecto de ley. Señores y señoras, con esta transmisión me despido, agradeciéndoles como siempre e infinitamente por su atención y invitándoles a los amigos y amigas para que se sigan suscribiendo a mi canal HB Noticias. Es un canal independiente, veraz y objetivo que goza de la licencia social para decir la verdad. Muchísimas gracias y nos veremos en el próximo programa.